Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, Señor, estamos aquí, Señor, para que nos des sabiduría, Señor. Nos des entendimiento, Señor. Podamos entender tu plan y tu propósito para con el hombre, Señor. Muchas gracias, Padre, por permitirnos un día más, Señor, venir a tu presencia, Señor, con el deseo, Señor, de tener un crecimiento en vida, Señor. Que sea una gran bendición para todos aquellos que lo han de escuchar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la tercera predicación de Romanos 7, donde nos habla muertos para la ley, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos hablado que tenemos que morir a la ley. De hecho, ya morimos. Cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Pero tenemos que buscar que esto sea una experiencia en nuestras vidas. Ya vimos que primero necesitamos ser libres de la ley. Pero ¿cómo podemos serlo? Solo por medio de la muerte. Ya que mientras vivamos, la ley pesará sobre nosotros. Una persona que está viva no quebranta la ley por temor al castigo de Dios. En Romanos capítulo 7 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre mientras éste vive. Es decir, mientras la persona vive, la ley se enseñoreará del hombre, de él, mientras vive. El apóstol San Pablo aquí nos habla con respecto al matrimonio. Porque dice en el verso 2, porque la mujer casada está ligado por la ley al marido mientras éste vive. Pero si su marido muere, es libre de esa ley de tal manera que si se une a otro varón no será adúltera. Es decir, mientras vivamos nosotros, la ley nos va a hacer exigencias. La ley pesará sobre nosotros. Una persona que está viva no quebranta la ley por temor al castigo que le sobreviene. A esto se refiere el apóstol cuando dijo que mientras el esposo vive, la ley exige ciertas cosas de la esposa. Sin embargo, si él muere, el poder de la ley no le exige a ella esas cosas. Por tanto, para ser librados de lo que exige la ley, se requiere la muerte. Mientras vivamos, la ley seguirá haciéndonos exigencias. En esta ocasión no discutiremos la manera en que la ley de Dios nos exige que hagamos o no hagamos ciertas cosas. Solamente examinaremos las exigencias que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando hacemos esto, si nos levantamos tarde hoy, decimos que mañana nos levantaremos temprano. Decimos vencer. Cuando nos hemos contaminado o cuando luchamos noche y día contra el pecado, cuando estamos en la corriente turbulenta del mundo o cuando percibimos que nuestra conducta está mal, pensamos que podemos obtener la victoria. En tales circunstancias todavía nos contamos como vivos, pero si hacemos esto, no veremos la obra de Cristo en nosotros. Si verdaderamente conocemos a Dios, nos daremos cuenta de que Él ya abandonó toda esperanza en nosotros mismos. Por eso no tuvo otra opción
que clavarnos en la cruz. Si pudiéramos ver que solo somos dignos de muerte, terminaría todo. Terminarían todas nuestras resoluciones. Esta también es mi condición. Esta es la condición de muchos y esta es la condición de la mayoría de los creyentes. Muchas veces decide que jamás volveremos a hacer algo, pero inmediatamente me pregunto de nuevo, ¿acaso no soy digno de muerte? ¿Acaso no estoy muerto? Dice Romanos capítulo 6 en el capítulo 6 de Romanos, en el verso 11, 6:11, así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, pero vivos para Dios. Todo lo que estamos hablando se puede obtener una enseñanza y una doctrina, pero aún no hemos tocado la profundidad. Si lo soy, ¿por qué he de seguir tomando decisiones? Si nosotros estamos muertos con Cristo. ¿Por qué consiguiente debemos ver que la manera de vencer no es tomar resoluciones? Es decir, no debemos de proponernos no pecar. No debemos de proponernos no hacer cosas indebidas, ni abrigar la esperanza de que la próxima vez será diferente. Si no permanece en el lugar donde Dios me ha puesto, debemos dejar también, debemos dejar de tomar resoluciones y de confiar en mejorarnos. No debemos luchar para vencer porque sabemos que todo ello es obra de la vieja vida de Adán. Debemos dejarlos, todo lo de Adán debemos dejarla en la muerte y olvidarnos. Si verdaderamente permanecemos en la muerte, venceremos. Este es el punto importante. Tenemos que permanecer en la muerte para poder vencer. Y experimentaremos liberación de todas las cosas. Así que la muerte es nuestro único camino y la única manera de ser salvos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ni el mundo, una persona muerta, ni el mundo, ni el pecado, ni el yo puede, tiene poder para tocar a una persona muerta. La liberación de todas estas cosas, así que la muerte es nuestro único camino y la única manera de ser salvos del mundo, del pecado, del yo, de la carne, solamente debemos permanecer en la muerte. Todas estas cosas no pueden tocar jamás a un muerto. Nosotros morimos en Cristo. En vez de predicarle a los creyentes de que se porte bien, de que vivan, de que ellos sean santos y darles exigencias, debemos llevarlos al conocimiento de que estamos muertos y que morimos en Cristo. Demos un paso más y démonos cuenta de cómo morimos. En Romanos 7:4 dice, 7:4 de Romanos, así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley. A la ley, aquí la ley son los mandamientos. Fíjense bien, ahorita me estoy acordando. Vamos a leer un pasaje aquí de Marcos.
En el capítulo 8 de Marcos, dice en el verso 11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo y tentándole. Y gimiendo profundamente en su espíritu dijo, ¿por qué busca señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en una barca y se fue a otra orilla. Los fariseos, que se creían los santos, los buenos, que no quebrantaban los mandamientos, estaban equivocados. Ellos se esforzaban por guardar los mandamientos y la ley. Ese es el error más grande de cualquier creyente, querer guardar la ley. Por eso dice en Romanos, en el capítulo 7, en el verso 4, consideraos pues muertos a la ley. Debemos considerarnos muertos. Romanos capítulo 7, en el verso 4. Así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mediante el cuerpo de Cristo. La pregunta es, demos un paso más y démonos cuenta de cómo morimos. ¿Cómo morimos? Esa es la pregunta. ¿Cómo muero yo? ¿Cómo me doy cuenta de que yo ya morí a la ley? ¿Y cómo me doy cuenta que no he muerto a la ley? Así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Así podemos ver que nuestra muerte se lleva a cabo mediante el cuerpo de Cristo. De la misma manera que Cristo murió, nosotros también morimos. Cristo murió de la misma manera que Cristo murió, nosotros morimos también. Esto no es un suicidio espiritual en el cual nos consideramos muertos, ni en la declaración constante de que estamos muertos, esforzándonos por dar la impresión de que estamos muertos. Muchos han leído ese pasaje de Romanos, capítulo 6, verso 11, donde dice, consideraos muertos. Pero con decirlo, así no se muere. Considerarnos muertos, no debemos declararlo constantemente de que estamos muertos, como esforzándonos por dar la impresión de que estamos muertos. Por el contrario, cuando vemos el hecho cumplido por Cristo en la cruz y nos damos cuenta de que Dios incluyó en esa muerte, somos guiados a la inevitable conclusión: estamos muertos. Solo así seremos libres de la ley y del pecado. Las dos experiencias espirituales más asombrosas son, en primer lugar, ver el plan de Dios, es decir, lo que Él planeó para nosotros y lo que Él piensa que debemos hacer. Por ejemplo, Él nos da muerte. La segunda experiencia consiste en ver lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Estas dos vivencias son maravillosas. Vemos lo que Dios obtuvo por nosotros, cómo llegamos a ser uno con Cristo. También cómo estando en Él podemos recibir lo que Él efectuó. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos incluidos en su muerte. Porque Dios nos incluyó en Él. Cuando su cuerpo fue partido, nosotros también fuimos partidos. Su crucifixión es nuestra crucifixión. Por tanto, nosotros y Cristo somos uno solo. Por esto prestamos atención al bautismo. Muchas personas dicen que el bautismo solamente es un rito. No es un rito.
exterior y sin importancia. No, no es un rito, es un testimonio, es algo interno. Llegan a decir llegan a decir que este es un rito exterior y sin importancia. No es un testimonio de algo interno y sin importancia, no es un testimonio de algo interno. Creemos que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Después de la muerte viene la sepultura. Por eso somos sepultados en las aguas del bautismo. Si no creemos que estamos muertos, no podemos ser bautizados. Esto es algo importante. Ser enterrado, el hecho de que estamos dispuestos a ser enterrados, indica que creemos que ya morimos. Por muchas cosas y por muchas razones. No llegamos a entender cuando nosotros nos bautizamos, no entendíamos todo esto. Pero este es el paso número 1. Esto que estamos hablando es el primer paso que el creyente debe de aprender desde los primeros inicios. No debe de bautizarse y luego a entender lo que estamos hablando. Esto es desde el inicio. Pero por lo que haya sido, nosotros fuimos bautizados y quizás no entendimos con toda la profundidad qué significa el bautismo. Eso no quiere decir que nuestro bautismo no está bien. Está bien, pero le falta más profundidad. Entonces, el que se bautiza debe de saber que él va a morir, va a bajar a las aguas y va a morir. Por consiguiente, ser bautizado equivale a creer que Cristo murió y nosotros también morimos. Por eso somos sepultados. El entierro es una prueba de que estamos muertos. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos incluidos en él. Cuando él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cuando él fue crucificado, el velo se rasgó. También se rasgaron los querubines de arriba hacia abajo, porque estos estaban hilvanados en el velo. Sabemos que el velo representa el cuerpo de Cristo y los querubines a las criaturas. Por consiguiente, cuando Cristo murió, toda la creación murió. Esto es lo que significa estar muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. No sé cuántas veces tendremos que escuchar y ver qué está sucediendo. ¿Por qué soy un creyente que cae muchas veces? ¿Y qué me hace levantar? Si me hace levantar el temor, porque yo ofendí a Dios por este pecado y por este pecado y por esta rebeldía, si me hace levantar el temor, todavía estoy vivo. Todavía no he muerto. ¿Qué es lo que nos hace seguir al Señor? ¿El temor? ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Ser personas buenas, temerosas de Dios? Esto es lo que se predica, pero esto se le predica a la persona que no ha muerto. Una persona que no ha muerto inmediatamente trata de agradar a Dios obedeciendo los mandamientos. Parece que no estamos en la verdad, pero ¿cuántos años van y esto no ha tenido una buena solución? La manera de ser librados no es considerarse muertos deliberadamente. Aquellos que predican la doctrina de considerarse muertos predican una enseñanza falsa. ¿Cuál es la enseñanza correcta? Es darse cuenta. No, sino es darse por muerto en Cristo. No morimos solos,
sino mediante el cuerpo de Cristo. Cristo murió, y puesto que Cristo murió, nosotros estamos unidos a Él, también nosotros morimos. La clave hacia la victoria es no mirarse a uno mismo, no mirarme a mí mismo, aparte de Cristo. Jamás debo de considerarme, apartarme, jamás debo de verme fuera de Cristo. Todo es en Cristo. Y nunca prestar atención al yo que está fuera de Cristo. A esto se refiere el Señor en Juan 15:1. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, en el verso 1. En San Juan, en el capítulo 15, en el verso 1 dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo poda para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Permanecer en Cristo es estar en la muerte. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en el Señor, no podemos llevarle fruto para Dios. Solamente en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Es un error. Si yo digo, como creyente, Señor, necesito la fuerza y tu poder para poder caminar. Si esa palabra no la digo en el Señor, ¿cómo puede ser esto? Es en Él. El apóstol San Pablo dijo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quiere decir que Pablo estaba viviendo aparte de Dios, aparte de Cristo, sino estaba en Cristo. Todo es en Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Todo es en Él. Fuera de Él no se puede. Cuando dice que debemos habitar en Él, esto significa que no nos debemos ver aparte de Cristo. Lo que está por fuera sigue siendo horrible y no se puede mejorar. Si deseamos mirarnos a nosotros mismos, solo lo podemos hacer en Cristo. Una vez que miramos al yo fuera de Cristo, caemos inmediatamente. Muchas veces olvidamos lo que Cristo llevó a cabo. Nos enojamos y nos sentimos frustrados. Nos preguntamos, ¿por qué somos así? ¿Por qué no cambio? ¿Cómo somos? Continuamente fracasamos, caemos y como resultado desmayamos. Recordemos que esto es lo que hacemos o hace una persona que está fuera de Cristo. Toda la persona que está fuera de Cristo hace esto. En Cristo yo ya morí a la ley. Si alguien no ha recibido esta liberación, lo invito a que se mire a sí mismo. Solamente en Cristo, pues en Él Dios nos crucificó. Después de habernos juzgado irreparables,
No tenemos manera de ser salvos, excepto mediante la muerte de Cristo. Por lo tanto, Dios nos da por muertos, pues nos crucificó en Cristo. Así que somos libres de las exigencias de la ley, debemos mantenernos firmes sobre los hechos. Vamos a leer Gálatas en el capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, en el verso 1 de Gálatas. Qué importante. Nuestros sacrificios, nuestras obras, nuestros ayunos, nuestros buenos deseos de ser buenos y santos, nuestros buenos comportamientos deben de morir. Solamente en Cristo se puede caminar. Gálatas capítulo 3. No se puede lograr una santidad fuera de Cristo. Solamente en Cristo y muertos al pecado. En Gálatas 3, en el verso 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Es decir, que la iglesia de Gálatas, pues, igual que nosotros, la de Hebreos, igual que nosotros. Por una parte recibimos a Cristo y por otra parte, por medio del temor, queremos seguir a Cristo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, ¿cómo recibimos el Espíritu? ¿Por lo que has hecho por las obras de la ley? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está preguntando el apóstol. Así fue como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, anuncia de antemano el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todas las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito a todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro para hacerlas. ¿Nos vamos a la ley? No vamos a poder guardarla. Tenemos que guardar toda la ley, pero no vamos a poder. Dice en el verso 11, y que por la ley ninguno se justifica ante Dios. O sea, el hombre no se justifica por guardar los mandamientos o por tener un buen comportamiento, sino por la fe en Cristo. Y que por la ley ninguno se justifica ante Dios. Es evidente, porque el justo tendrá vida y vivirá por la fe. Esta fe nos lleva a la muerte, a morir, a estar muertos, a no separarnos de esa muerte de Cristo. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hace estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Cristo me redimió de la ley. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo queriendo guardar la ley? Me voy a morir y no voy a guardarla. Voy a estar siempre reprochándome y siempre condenándome. Siempre voy a estar triste y siempre voy a estar deprimido porque no puedo guardar los mandamientos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, dice, y a los descendientes, como si hablase de muchos, sino como el uno, a tu descendencia, lo cual es Cristo. Dice, esto pues digo, el pacto que previamente rectificó por Dios la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. 430 años de Abraham hasta que llegó la ley a Moisés. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien fue hecho la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si se hubiese dado una ley que pudiera dar vida, la justicia habría sido verdaderamente por la ley. Está claro. Mire, en el verso 22, mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley. Es decir, la ley nos estaba protegiendo. Es como, la ley es como el preso que está en la cárcel. El que viola la ley lo tienen que meter en la cárcel. Allí, para nosotros la ley es como una cárcel donde Dios nos puso. La ley nos estaba, aquí dice, custodiando, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Una vez que la ley me encierra, me guarda para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya no tengo, la ley no me encierra, yo ya no tengo que estar preso. No soy prisionero de la ley, ahora la ley me llevó a Cristo. Pues todo está claro. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos en la prisión de la ley, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Cuando fuimos bautizados, ¿dónde nos pusieron? ¿En la ley? En Cristo. Fuimos muertos y resucitados y fuimos puestos en la muerte de Cristo. Y allí fue donde nos pusieron en Cristo. Entonces, ¿por qué después de que nos ponen en Cristo, por qué hemos caminado mal? Vamos a ver. Dice, el primer paso consiste en que Dios nos considera desahuciados. Solo la muerte puede librarnos de la ley, la muerte. Solo la muerte puede librarnos de la ley. En Cristo ya morí a la ley. Si alguien no ha recibido esta liberación, lo invito a que se mire a sí mismo. Solamente en Cristo, pues en Él encontramos la liberación, las exigencias de la ley. El primer paso consiste en que Dios nos considera desahuciados. Solo la muerte puede librarnos de la ley. El segundo consiste en que en Cristo Dios nos crucificó. En el primero Dios nos destinó para algo. En el segundo consiste en que estamos muertos
Y Dios llevó a cabo aquello para lo que nos había destinado. Dios sabe que solo la muerte puede librarnos y fuimos desplazados. Y no hay manera de repararnos. La base de nuestra redención es la cruz. Por eso debemos aceptar este hecho en nuestra vida diaria, a fin de ser libertados de la ley. Si nos mantenemos sobre esta base, no encontraremos obstáculo. Por supuesto, debemos confiar y confesar nuestras faltas y pedirle perdón a Dios todos los días. Todos los días tenemos que pedirle perdón por nuestras faltas, porque no hemos aprendido de permanecer en la muerte de Cristo. Todos los días cometemos faltas, todos los días tenemos que pedirle perdón al Señor, lavarnos con la sangre de Cristo, arrepentirnos, pero debemos de salir de eso, es decir, de permanecer en Cristo. Todos los días tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca para no volver a hacer lo mismo, pero a los ojos de Dios esto es superfluo. ¿Qué significa? Que no cumple y que es innecesario, que no cumple una función. Porque ya morimos en Cristo y no necesitamos tomar más resoluciones. Estamos muertos. Nuestra historia se terminó junto con nuestras ideas, con nuestras decisiones. Los hombres piensan que es bueno tomar resoluciones. Eso lo hace el mundo y la gente que no tiene al Señor. Cada año dicen, este año no voy a tomar, este año ya no voy a hacer esto, este año me voy a portar bien. Esas son las resoluciones del hombre y no cambian. Están en la misma condición. Y así viven tomando resoluciones, pensando que ellos se proponen y ellos no pueden con el pecado. Como por ejemplo, este año nuevo voy a ser mejor cristiano. Voy a orar mucho, voy a ayunar mucho, voy a tener mejor comportamiento. Pero estas palabras son débiles, son como caña, no sirven para pelear contra el enemigo, son totalmente inútiles para Dios. Estas son las resoluciones. Esto es lo que yo y todos y muchos hemos hecho, pensando que si hoy nos proponemos a orar desde la mañana hasta la tarde, todos los días y ayunamos, pensamos que vamos a vencer y no vencemos. Nos debilitamos más y Satanás agarra terreno. No vamos a vencer. Proponernos no nos ayuda. Pedirle al Señor que nos fortalezca en nuestras decisiones es inútil. Dios no te dará fuerzas para tus propias decisiones y para tus metas. Dios no te va a fortalecer para que hagas esas cosas aparte de Él. Tenemos que permanecer unidos a la vida de resurrección de Cristo. Ya vimos que Dios nos crucificó juntamente con Cristo. Sin embargo, esto no es suficiente. Necesitamos ser unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. No solamente necesitamos liberación, sino también unirnos al Señor. Sin esto, nuestra labor será en vano por esta razón. Dios no solo nos crucificó, sino que también nos unió a quienes fuimos librados de la ley con el Cristo resucitado. Así que por una parte nos proveyó la salida y por otra la entrada. Por una parte tenemos una ruptura y por otra una unión. Fuimos libertados de la ley y ahora estamos unidos a Cristo y le pertenecemos a Él. Esta es la resurrección a lo que nos referimos. Mas aún esto no es algo individual, esto no es algo individual, ya que la resurrección lleva muchos hijos a la gloria. San Juan capítulo 12 en el verso 24 del Evangelio de San Juan, capítulo 12 en el verso 24. Juan 12, 24.
Dice en el verso 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Originalmente solo había una vida, ahora esta vida ha pasado a muchas semillas. Solamente existía un grano de trigo, pero este se ha convertido en muchos granos. De la misma manera, cuando Cristo murió, Él impartió su vida en todos los creyentes. En Él también tenemos los dos hechos. El primero es que fuimos incluidos en la muerte de Cristo. Cuando Él murió, nosotros también morimos. El segundo es que resucitamos con Cristo. Dios depositó su vida en nosotros. Esta vida está en toda persona regenerada. No quisiera que nadie ignore este hecho. Somos todos nuevas criaturas regeneradas y todos podemos dar fruto para Dios, considerándonos muertos por el cuerpo de Cristo. Esto es lo que el Señor en este día nos habla. Así se vence el pecado, se vence la carne, se vence el yo. Nosotros por nosotros mismos no podemos llevar una vida triunfante si no es en el Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea una bendición, Señor, para todos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.